En 1976 se estrena en las salas de cine la historia de Travis Bickle, un hombre perdido y solitario que ha regresado de la guerra de Vietnam. Un conflicto tan bullicioso que hizo tambalear el poder de los Estados Unidos y la percepción que tenía la sociedad sobre la guerra. La película es el retrato de un individuo perturbado, capaz de cometer un terrible acto a causa de sus ideales. Sin saberlo, Taxi Driver haría una predicción décadas antes sobre la sociedad actual. Martin Scorsese y Paul Schrader toman una serie de elementos para construir la historia de Travis. La soledad, el rechazo y el estrés postraumático son parte de la construcción de la película. Comenzando con el último punto, debemos ir años atrás, en la conocida Guerra de Vietnam. La intervención militar en el país asiático dejó expuestos los problemas que presentaba la nación americana, una inestabilidad social, un enemigo igual de imponente como era la Unión Soviética y nuevos modelos socioeconómicos que amenazaban los cimientos de las naciones occidentales. El 21 de julio de 1964, tras varias propuestas, el gobierno norteamericano tomó la decisión de realizar una intervención total en Nación Asiática. Esto para evitar la expansión del gobierno comunista vietnamita. El objetivo de la llegada de las tropas militares era dar a conocer las acciones del gobierno estadounidense a los miembros del Congreso y obtener la aprobación pública tanto nacional como internacional, con el fin de aislar a Vietnam del Norte y forzar una negociación con las tropas procomunistas, reforzando la idea de una lucha del mundo libre contra el comunismo totalitario. Para ello se utilizaron los medios de comunicación. Esta fue la primera ocasión en que la guerra fue televisada a todas las familias. El público pudo ver no solo el resultado de la guerra, sino las acciones de esta. Se vio por primera vez las armas siendo disparadas, los heridos rezando por sus vidas, la cara de cansancio de los soldados, el horror en los ojos de los civiles. La guerra ya no quedó en las páginas en blanco y negro, o en la narración de un locutor de radio. Ahora el público se convirtió en actores pasivos del conflicto. En 1969, tras una derrota en la opinión pública, en su momento presidente Richard Nixon comenzaría con su proyecto para finalizar la guerra. La retirada progresiva de las tropas, mantener el apoyo financiero al gobierno de Vietnam del Sur, conseguir una paz con honor, llevando a Vietnam del Norte a la mesa de negociaciones y no extender los bombardeos y las acciones bélicas a ningún otro país. Finalmente, a mediados de 1975, Estados Unidos finalizaría su intervención en el país asiático, dejando no solo una derrota bélica, sino una serie de heridas entre la sociedad civil y militar. Regresando con Travis, se puede ver la incertidumbre que presenta un soldado que deja de ser un soldado, un hombre al cual se tiene que readaptar en la sociedad, una sociedad que avanza rápidamente. Travis se ha convertido en un hijo de esa nueva sociedad, de la cual no se siente parte, ha perdido su identidad y lo único que tiene es una soledad que ha construido a su alrededor para protegerse del cambio. La película significa esto introduciendo al personaje de Travis sin ningún trasfondo. No sabemos cómo son sus padres, si tiene amigos o una pareja. La primera interacción que tiene Travis es para conseguir un trabajo nocturno. En esta secuencia, se puede asumir que Travis presenta estrés postraumático, explicando sus problemas de sueño y su inestabilidad mental. Poco después, en un monólogo interno, se presenta la visión del mundo que tiene Travis, creando su propia soledad, haciendo una división entre él y los demás, descalificando a las personas de los barrios bajos de las calles de Nueva York. Para Travis, todos son basura. Basura que debe ser arrastrada por una intensa lluvia, haciendo una referencia bíblica con el gran diluvio donde solo los justos sobrevivirán. Durante toda la película se ve ensimismado a Travis, alimentando sus ideas a lo largo de la obra. Travis se transforma en un paria, incapaz de relacionarse con los demás, buscando su ideal de pureza inexistente. Los personajes que ejemplifican la idea de pureza de Travis son Betsy e Iris. Betsy es una mujer blanca, rubia, con un trabajo en las esferas del gobierno. Travis la describe como un ángel entre la basura, una persona pura que no puede ser tocada. En antítesis se presenta a Iris, una niña que trabaja en las calles, por decirlo de manera sutil, un personaje que necesita ser salvado. Ambas se presentan con las mismas características, pero en distintos contextos. Las dos ocasiones que Travis interactúa con estos personajes es de una manera distante, sin interactuar directamente hasta que se atreve a protegerlas. En la intención de proteger su idealización de pureza, hace que se aísle de los demás, evitando ver sus defectos, haciendo que en su intención de proteger sea capaz de cometer una masacre, transformando lo que en el exterior es una persona tranquila y callada a una persona completamente violenta. Travis ha cumplido la predicción de Betsy, se ha convertido en una contradicción. Ahora, ¿por qué decir que Taxi Driver ha hecho una predicción sobre la sociedad actual? Lamentablemente, en las últimas décadas ha ocurrido un fenómeno en la sociedad occidental, un fenómeno que ha ido en aumento. La soledad se ha transformado en una constante entre los individuos, afectando en mayor medida a los jóvenes varones. Una soledad que es recíproca. Se desplaza a ciertas personas, pero también estas se aíslan de los demás, creando un círculo vicioso entre las dos partes. Estos individuos no han vivido una guerra, pero sí son parte de una serie de cambios sociales al igual que Travis. Crisis económicas, sociales, un avance exponencial en las tecnologías y propuestas ideológicas que cambian por completo las bases de la sociedad occidental son el día a día de los individuos modernos. Al ser aislados, es común que tomen una postura de rechazo a la sociedad,
En este rechazo es normal que adapten ideas de contracorriente, ideas muy apegadas a la derecha, si saben a lo que me refiero. Estas personas, al encontrarse arropados por ciertos grupos, crean lazos muy intensos con estos y sus ideas. Al ver que no son juzgados por más pensamiento extremo que tengan, son capaces de hacer cualquier acto con tal de proteger lo que conocen, al igual que Travis. Ya no es una novedad ver en las noticias sobre tiroteos en Estados Unidos. A diferencia de otros crímenes, estos tienen una particularidad. Son causados por hombres jóvenes, normalmente con las mismas características. Intoxicados con una ideología de ultraderecha, ideales que son retroalimentados en sus propios espacios, incapaces de razonar sus errores. Estos actos incluso tienen su propia definición: lone wolves, lobos solitarios que hacen brutales ataques impulsados por una ideología de odio y supremacismo. Taxi Driver nos ayuda como ejemplo para visibilizar la raíz de estos problemas. Claro que la facilidad de poseer armas en Estados Unidos es el problema más remarcable y obvio en estos hechos, también puede ser la solución más rápida, que sería una prohibición en la posesión de armas. Pero este es un discurso para otro momento. Lo que se aborda en este video son a las personas y el gran problema que tiene ya no solo Estados Unidos, sino todos los países civilizados, que parece minimizar las ideas extremistas de estas personas, y cómo ciertos grupos manipulan a estos individuos para impulsar y propagar sus mensajes extremistas. Si no se expone lo que realmente ocurre detrás de estos actos, es probable que vayan en aumento, dejando impunes a las personas que han cometido un delito de esta índole, ya que al igual que Travis, su historia aparece en los periódicos como un héroe y no sufre ninguna consecuencia.